¿Qué tal, amigos? Usted reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Conclusiones del año 2023, muchas y muy importantes. Es casi imposible saber dónde empezar. Pero no es solo, pero también al tiempo es supremamente fácil y probable determinar por qué está pasando lo que está pasando. Y es que por primera vez en la historia de la humanidad, un país con principios terroristas está determinando el destino de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque si algo define lo que es el terrorismo, es lo que Israel está haciendo en contra de Palestina. Obviamente en complicidad con los Estados Unidos, el Reino Unido y los países aliados que son determinantes en lo que el genocidio que está cometiendo Israel en contra de los palestinos, de nuevo con el apoyo, las balas, los misiles, um, el apoyo de artillería, la balística necesaria para sus tanques y todo lo que sea necesario para que Israel y sus fuerzas especiales y su armada hagan lo que les dé la gana literalmente con un pueblo. Esto, como lo hemos explicado en el programa anterior, es una cosa que lleva ya más de 100 años en su elaboración, pero ellos nunca iban a pensar que iban a encontrar semejante oposición por parte del mundo, de las manifestaciones a nivel mundial, de las realidades que estamos viendo a través de los medios alternativos de televisión alrededor del mundo con lo que estaba sucediendo en Palestina. El hecho de que los Estados Unidos abiertamente haya utilizado su poder de veto para no aceptar lo que más de 153 países decidieron hace un par de semanas, que era el cese al fuego inmediato por parte de las fuerzas israelíes o IDF, que fuera que Estados Unidos dijo no, hay que esperar a que jamás sea destruido y entonces podemos hablar. Entonces por ahora Estados Unidos veta, dice que no a la solicitud de paz de 153 países. O sea, las Naciones Unidas no sirven para nada, es un cuerpo absolutamente innecesario. Y lo mismo se está planeando de la OTAN, se piensa de la Organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, por cuanto es ineficiente y por cuanto no es un actor defensivo, sino ofensivo, como ha sido demostrado en los últimos, especialmente desde su creación, pero desde las implicaciones políticas, legales a nivel mundial, que el autoritarismo que trajo Norteamérica para el mundo con la excusa del 11 de septiembre de 2001, que personalmente tuve la oportunidad de transmitir para la audiencia pública el martes 11 de septiembre de 2001, porque yo era presentador de noticias para una importante emisora católica que llegaba a 15 países en Centro y Latinoamérica, incluyendo Nueva York en los Estados Unidos, en donde los hechos tuvieron lugar. Esto fue el punto de partida. Obviamente el 11 de septiembre de 2001 requiere de su propio análisis, que hemos hecho ya en inglés junto con otros personajes en los que he podido participar en sus conversaciones, como políticos de alta estatura que aún ejercen influencia política y de opinión alrededor del mundo, como es el señor Josh Galloway. Una persona que defendió su posición frente al Senado norteamericano en 2005, que lo hizo famoso, porque los norteamericanos, como siempre con su arrogancia, creyeron que iban a literalmente humillar y destituir de su dignidad a este político escocés, quien sirvió a diferentes partidos en Europa, especialmente el Partido de los Trabajadores, que ahora está poseído por los lobbyistas judíos. Eso es cierto, eso no me lo estoy inventando yo, ni es antisionismo. Todos sabemos que Jeremy Corbyn, quien era parte del fundamento del Partido de los Trabajadores en Inglaterra, fue destituido por su propio partido, después de que fue acusado de antisemita, cargos que no fueron realmente nunca probados,
pero que la propaganda y el poder del lobby de los israelitas en Inglaterra como en Estados Unidos y en Europa lo ha demostrado esta guerra, que bueno, yo no llamo eso una guerra, eso es un abuso de poder por parte de Israel que destruye hospitales, que ha matado más de 200 empleados de Naciones Unidas, han sido asesinados por uno de sus miembros, por uno de los miembros de Naciones Unidas, ¿no? Que es Israel, una supuesta democracia. Y hemos visto desde el 7 de octubre, a partir del 7 de octubre, el abuso por parte del ejército israelí en contra de hombres, mujeres y niños en un desplazamiento forzado que es obvio para quienes hemos nacido en países abusados por el colonialismo y el nuevo colonialismo. Muchos le dicen neocolonialismo, yo creo que es más bien la transmutación. El colonialismo ha transmutado y se ha adaptado a diferentes formas de abuso. Y eso es lo que está pasando en Palestina. Obviamente el aparato de propaganda, el aparato académico, el aparato de influencia intelectual con la que, por ejemplo, yo y mis padres crecieron, es que los judíos son un pueblo, una minoría étnica, religiosa, que tiene derecho a hacer y deshacer y que tiene que ser protegida por todo el mundo porque son el pueblo elegido de Dios. De ahí parten un sinnúmero de ocasiones para poder defender o promover el movimiento israelita sionista alrededor del mundo desde la creación del Judenstaat, que fue el libro escrito por allá por 1889, como una propuesta para el nuevo siglo, para el siglo XXI, en donde los judíos, las élites judías, es decir, la clase rica, que tenía participación política y poder de decisión económica en todos los aspectos culturales en Europa, pues era perseguida por esa misma razón, porque el judío tiene el problema de que ellos tienden a monopolizar todo lo que es cultura, todo lo que es educación, todo lo que es política, y echan raíces en los tres poderes, de modo que la influencia judía en los países europeos, como lo estaban demostrando Ursula von der Leyen, que no es una mujer que haya sido elegida públicamente, y que la Comisión Europea no debería tomar decisiones en tiempos de guerra, que los consejos, las naciones, los parlamentos sí deben hacer y tomar dichas decisiones, está siendo sugerida para que sea la nueva secretaria general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una fuerza poderosísima que incluye a los países de Europa, y desde que Ucrania fue utilizada por Norteamérica, los franceses y los británicos como caballito de batalla, como puente para atacar a Rusia, pues nada de esas estrategias, ninguna de esas estrategias les ha funcionado. Pero volviendo al punto entonces de la influencia del sionismo en términos de política, en términos de economía, en la banca, en el hecho de la privatización de todos los poderes e instituciones sociales, que son las que mantienen las democracias mejor vistas y mejor mantenidas del mundo, como pueden ser la finlandesa, la suiza, la sueca, los países nórdicos en general, Holanda, que son países socialdemócratas, en el sentido de que lo social está cubierto por diferentes redes, cosa que no pasa en Centro y Latinoamérica, por ejemplo, donde la gente se puede morir de hambre, o en los hospitales por falta de drogas, por enfermedades prevenibles, etc. Los países bananeros, como le dicen ellos. Esos países tienen tendencias y fundamentos socialdemócratas, porque la democracia se basa en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y también en los conceptos republicanos derivados de la Revolución Francesa y de la independencia del pensamiento británico en términos de política, basados en John Locke y su liberalismo, en Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, y sus propuestas de lo que es la política, y las propuestas del ser en su estado natural y cómo prevenir que el ser en su estado natural degenere, sino al contrario se supere,
Y todas estas convicciones y teorías políticas que han venido a ser parte del diario vivir de las colonias, en este caso centro y latinoamericanas, por los últimos, desde 1492. ¿Por qué hago todo este recordatorio? Porque lo que estamos viendo ahora con la guerra, con la ocupación contra de Palestina, contra el genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina con la participación de los Estados Unidos, con total beneplácito, um, abrió la caja de Pandora en términos políticos y en términos de saber quién es el que influencia a quién en decisiones tan importantes como son estas, cuáles son las de poder ver por primera vez en la historia, en el récord histórico, gracias a la ciencia y a la tecnología, que por los satélites y los teléfonos podemos ver los testimonios y la realidad en directo de lo que está pasando hoy en Palestina, esta destrucción y el asesinato sin misericordia de hombres, mujeres y niños destruidos y asesinados en el nombre de Dios, de acuerdo con los cristianos, los católicos y los evangélicos, que es la voluntad de Dios que todos ellos mueran. ¿Y qué va a pasar cuando vengan en contra de Centroamérica, Colombia, México, Chile y toda esta ciudadanía, que son considerados inferiores, como los nazis hicieron con los judíos? ¿Qué van a hacer con nosotros entonces? ¿Otros 500 años de esclavitud, de abuso, de supuesta democracia o de colonización, feudalismo, acaparamiento de la tierra y sobre todo de asegurar su seguridad alimenticia para los pueblos árabes, Israel, etcétera, mientras nosotros seguiremos siendo dominados por la mano dura y el corazón grande de los neoliberales y neoconservadores que, sin importar su denominación de política, cumplen con las mismas funciones siglo tras siglo, década tras década? ¿Cuál es la aniquilación de quienes se opongan a la independencia, a la soberanía de sus pueblos? Es decir, quienes busquen la soberanía de sus pueblos son enemigos del quehacer histórico colonizante, colonizador de los Estados Unidos, que también caracteriza, por supuesto, al pueblo israelita. Volviendo otra vez a lo que sucede, nunca en la historia de la humanidad habíamos visto lo que era un genocidio en realidad. Podemos tender aquí entonces a atar los cabos y darnos cuenta qué fue lo que hicieron los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia cuando llegaron a los países centro-latinoamericanos y norteamericanos, en este caso Canadá, los Estados Unidos. Si no, los pocos testimonios que quedan a lo largo de la historia acerca de los abusos que cometieron los británicos, los franceses, hasta no hace mucho, con residential schools, los colegios residenciales para los indígenas aquí en Canadá, en donde los niños eran sometidos a electrocución, se les quitó el lenguaje, la necesidad de mantener su cultura, todo eso fue negado para que se convirtieran a un Dios cristiano, a un Dios de misericordia, que si no obedecían, pues le quitaban la piel de los pies, le ponían sal, los ponían patas arriba, y cometieron toda clase de abusos en el nombre de Dios con la bendición de la Iglesia Católica para la conversión de los pueblos salvajes. Y pues por primera vez podemos tener una idea de lo que hicieron y qué no hicieron, que no nos podemos imaginar, que solo están y restan en los escritos de Fray Bartolomé de las Casas y otras personas que pudieron tener la habilidad de hacer crónicas de lo que vieron, de lo que fueron testigo y por qué se retiraron de la iglesia y dejaron de servirle al Señor, que fue el caso de muchos sacerdotes que fueron misioneros para Centro y Suramérica, quienes hayan leído las venas abiertas de Latinoamérica, etcétera. Tendrán, a pesar de que sus autores algunas veces hayan cambiado de opinión a su edad, ya mayores en la tercera edad, lo que estamos viendo es lo que hicieron con los pueblos indígenas en Centro y Latinoamérica. Nunca lo habíamos visto en vivo, pero podemos establecer una concordancia en lo que los países que se opongan a los Estados Unidos y Europa en su determinación de ser la única autoridad hegemónica alrededor del mundo, el nuevo orden global basado en reglas que propone la administración del señor Joe Biden o Genocide Biden, Genocide Joe como le dicen, está siendo rechazada no solamente por las nuevas economías emergentes, BRICS,
y los 6 nuevos países que hacen parte de BRICS, que antes eran enemigos, pero gracias a China ahora están en mejores relaciones consigo mismos, como era el caso de la Arabia Saudita sunita, y es el caso de la República Islámica de Irán chiita, en divisiones que favorecieron, por supuesto, los intereses británicos, norteamericanos y franceses, y los países europeos ahora, que favorecieron, por supuesto, la creación del Estado de Israel ya desde hace más de 100 años, como lo hemos explicado en el programa anterior. Entonces, lo que podemos sintetizar de 2023, entre otras muchas cosas, es que por primera vez en la historia sabemos lo que es un genocidio y por lo mismo necesitamos un nuevo renacimiento. Lo he mencionado miles de veces en mi programa. Estamos de vuelta al principio, solo que mucho más cerca del final. ¿Por qué de vuelta al principio? Porque de nuevo estamos en las guerras de la independencia. Necesitamos librar guerras de independencia en contra del dominio norteamericano, europeo y de quien sea, que pone a sus ciudadanos a través de las élites corruptas en crear partidos homicidas, como es el caso de Centro Latinoamérica, quienes han vivido en sus naciones por siglos, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial o durante el siglo XX, lo que es la influencia norteamericana en su política, con asesinatos, con deposición de presidentes, con golpes de Estado, con la compra de gobiernos, de sindicalistas, de dirigentes que puedan espiar en otros, de modo que los gobiernos que no estén en acuerdo o sean en simpatía o en concordancia con los planes hegemónicos de los Estados Unidos y Europa principalmente, pues son destruidos, son asesinados, como pasó con la Unión Patriótica, un movimiento colombiano en donde fueron asesinados sistemáticamente con la asistencia del ejército, la fuerza pública y los cuerpos de seguridad. Miles de personas, estamos hablando entre 3.000 y 6.000 miembros de un mismo partido, la Unión Patriótica, que era un partido político, el pensamiento político de la guerrilla, en su momento las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El fenómeno del paramilitarismo, todo este tipo de situaciones han sido siempre auspiciados por Israel. Israel ha tenido todo que ver en su influencia política con la política norteamericana para con Centro y Latinoamérica. Esto es un hecho que si usted no lo sabe, debe investigarlo. Pero usted no le dicen eso en los Estados Unidos, no le enseñan eso en las escuelas ni en las universidades. Al contrario, la influencia norteamericana siempre es beneficiosa. Las películas, los dramas, las estrategias de comunicación, los medios de comunicación masivos promueven este tipo de mensaje de las élites, en donde pues ha sido bien conocido que es una iniciativa ahora también supremamente reconocida como la iniciativa política israelí dentro de los Estados Unidos. Si usted, por ejemplo, habla con el presidente Joe Biden, Estados Unidos va a ir hasta la guerra si es necesario en contra de Irán y va a atacar a Irán directamente, haciéndola responsable a la República Islámica de Irán de los horrores que fueron cometidos en contra de Israel el 7 de octubre de 2023. Y la historia, según ellos, parte de octubre 7 de 2023. Y vemos como defensores en la academia, como Alan Dershowitz, quien dice que hay que forzar a las personas a ponerse una vacuna que era inútil, que no servía, cuya ineficacia era alarmante, pero que sí favoreció y corrompió instituciones hasta el punto en donde las mismas instituciones y los ministerios de salud de todo el mundo se beneficiaron con dineros de particulares. En el caso de Bill Gates, eso lo hemos mencionado en el programa en inglés, lo he comprobado con documentos, lo he leído para ustedes, quienes hablan inglés. No sé por qué todavía hay gente que le pregunta a Daniel Coronel qué se sabe de la pandemia. Yo creo que me va a tocar hacer un programa en español para explicarles qué es lo que sucede. Bueno, ya hablaremos de eso, pero la pandemia es solamente uno de los 9/11 de los que Donald Trump anticipó vendrían. Él dijo cuando era candidato habrá más de un 9/11 en el mundo y no han parado. Primero en 2001, después en 2008 con la crisis de la burbuja domiciliaria. Después en 2011 con la supuesta
primavera árabe que ni fue ninguna primavera, y no era árabe, sino era de terroristas armados y auspiciados por grupos de inteligencia británicos y norteamericanos, como se hizo en los años 80 con los Mujahideen, que luego se convirtieron en los talibán y después en ISIS, etc. Lo mismo sucedió allá. La guerra en Yugoslavia, donde la Organización del Atlántico Norte intervino en Yugoslavia, lo mismo hizo Francia cuando intervino en Libia en 2011, de modo que aquí tenemos un récord de comportamiento terrorista literalmente por parte de las grandes potencias que se dicen democráticas. Hoy día sabemos que debajo de Palestina hay miles de millones de metros cúbicos, trillones actually. Se ha calculado hasta en 1 trillón o más de metros cúbicos de gas. También hay petróleo en Palestina, pero también hay gas. Y lo que busca Israel no solo es destruir al pueblo en pleno siglo XXI, en su ambición colonizadora que no ha servido para nada sino para unos pocos, y es precisamente lo que el mundo necesita cambiar, ahora que Israel, siendo apoyada por Estados Unidos, Inglaterra, el Reino Unido y países europeos, le han demostrado abiertamente a la población civil y al mundo en general que la influencia israelita en la política exterior norteamericana es genocida. Y si usted consulta el récord histórico de los Estados Unidos, pongamos a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque el récord de los movimientos terroristas norteamericanos es más antiguo, por ejemplo, la masacre de las bananeras, que un acontecimiento que sucedió en Colombia. Hay negacionistas que dicen, no, eso mataron como 1 o 2 personas. De acuerdo con el autor de Nobel Prize de Literatura, García Márquez, fueron muchos más, y hay testimonios documentados que dicen que la cifra excedió a más de 1000 personas que fueron asesinadas por exigir mejores condiciones laborales. Lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando es algo sin antecedentes en la historia, repito, que nos puede hacer entender cómo funcionan los genocidios, solo que ahora lo hemos hecho y es de carácter público y es innegable lo que está pasando. Pero entonces, vayamos entonces ¿por qué menciono esto hoy? Porque tenemos que... ¿Cuál es la definición de terrorismo? Pongamos, según Naciones Unidas. Ok. El terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. Esto puede resultar en muerte, lesiones graves o la toma de rehenes. Ok. 3 de junio de 2022. El terrorismo está obsesionando al mundo contemporáneo y lo hace de distintas maneras. Los intentos de Naciones Unidas para llegar a una definición indispensable para una convención global contra el terrorismo han fracasado repetidamente desde 1972 y los realistas se rinden sosteniendo que el empeño es imposible y está destinado al fracaso. Sin embargo, esta reivindicación se ha formulado también en términos más específicos y más políticos si queremos hacernos una idea clara de cuál es el principal obstáculo para llegar a una definición común. Debemos examinar la Convención de 1988 de la Organización de la Conferencia Islámica OIC sobre la lucha sobre el terrorismo internacional, el intento del primer ministro de Malasia, Mahathir, de llegar a un acuerdo sobre la definición, en fin. Y sin embargo, aún no se llega a una definición concreta de lo que es el terrorismo, de acuerdo con Naciones Unidas. Entonces, definición de terrorismo. La lucha de los pueblos incluía la lucha armada contra el invasor extranjero, la agresión, el colonialismo y la hegemonía que persigue la liberación y la autodeterminación de acuerdo con los principios del derecho internacional. No se considerará un crimen terrorista. Este es el escollo más peliagudo, un problema que incluso después de 11 de septiembre de 2001 ha hecho imposible que se llegue a una definición de terrorismo en la Sexta Asamblea de la ONU. Entonces,
Pero lo que sí podríamos decir es el marco jurídico y mencionar lo que es el marco jurídico del terrorismo y decidir si lo que está haciendo Israel en contra de Palestina es un país terrorista, como lo determinan las pruebas, ahora que Sudáfrica ha decidido demandar a Israel por crímenes en contra de lesa humanidad y genocidio, literalmente genocidio, ante la Corte Penal Internacional. Por primera vez un país, y nada menos que Sudáfrica, se levanta y acusa formalmente a Israel por genocidio en Palestina. Obviamente esto para Estados Unidos e Israel no tiene ningún problema porque Israel no reconoce lo que no quiere reconocer nunca, jamás lo ha hecho y nunca lo hará, y los Estados Unidos respaldan, por supuesto, todo lo que diga Israel, por muchas razones, y entre otras están sus intenciones de gobernar el mundo. Como digo, es un poco complicado. Alright, so, antecedentes y justificación. La Subvención de Prevención del Terrorismo, la Subdivisión de Prevención del Terrorismo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, tiene por mandato prestar asistencia a los Estados miembros que la soliciten sobre los aspectos jurídicos de justicia penal de la lucha contra el terrorismo. La Subdivisión de Prevención del Terrorismo encabeza la prestación de asistencia principalmente mediante el apoyo que brindan los Estados miembros en sus actividades dirigidas a ratificar los instrumentos jurídicos internacionales contra el terrorismo, incorporar las disposiciones de estos en la legislación nacional y aumentar la capacidad de los sistemas nacionales de justicia penal para aplicar esas disposiciones con eficacia, de conformidad con el Estado de Derecho y con el debido respeto de los derechos humanos. El Plan de Estudios para la Capacitación Jurídica contra el Terrorismo es uno de los instrumentos elaborados por la subdivisión para transferir los conocimientos y la experiencia que se necesitan para aumentar la capacidad de los funcionarios nacionales de justicia penal para poner en práctica el marco jurídico universal contra el terrorismo. El plan de estudios armoniza y sistematiza los conceptos jurídicos y el material de capacitación y la información con nexos a fin de maximizar los efectos de actividades de capacitación que ofrece la subdivisión de prevención contra el terrorismo. Entonces, los estudios están comparados con lo que ha sucedido, el documento continúa, en países alrededor del planeta. Por ejemplo, se puede considerar terrorismo lo que hicieron los árabes en la tal primavera árabe. Por supuesto que sí, porque ponían bombas, masacraban, decapitaban, hacían todo esto de manera pública. Eso es terrorismo. La prevención del genocidio. Volvamos entonces a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Esto es supremamente importante. ¿Por qué? La responsabilidad de proteger es uno de los aspectos que utilizó la Federación Rusa cuando le advirtió a los Estados Unidos lo que estaba pasando después de los acuerdos de Minsk I, en donde se vinieron los países, Ucrania, Rusia, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y dijeron, bueno, Alemania, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que está pasando allá en Ucrania, qué es lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Que han matado a miles de personas, 14.000 o 15.000 personas en el este de Ucrania, y nadie está haciendo nada. ¿Y quién nos está matando? Los nazis ucranianos. ¿Pero cómo así? Sí, los nazis ucranianos están matando hermanos que son de etnia rusa, que hablan ruso, que tienen un pasaporte doble o doble ciudadanía ucraniano-rusa, viajan con frecuencia a Rusia, devuelven a sus tierras, pero entonces lo que es Luhansk y Donbass, que están siendo atacadas desde 2014, cuando Yanukovych, que fue elegido democráticamente de Ucrania, pero no aceptado por la hegemonía norteamericana, Yanukovych lo que quería era imparcialidad, o sea, quiero ser amigo con Norteamérica y quiero ser amigo con Rusia, quiero que nos llevemos bien los tres, no, de ninguna manera. Sabemos lo que dijo Victoria Nuland en aquel momento, nos tiene que Europa puede irse al carajo. Ella misma estaba determinando con este señor Sullivan y con los mismos de siempre, que ahora tienen cargos políticos supremamente importantes de representación de la política exterior norteamericana. En su momento, John Bolton y otros
ahora podríamos mencionar a este señor Jake Sullivan y podríamos mencionar a este señor que se la pasa en Israel, Anthony Blinken, y su relación con los lobbyistas judíos, israelitas, sionistas en los Estados Unidos. Si ustedes escucharon mi programa en inglés la última vez, el pasado domingo, que fue sancionado por YouTube, entenderán por qué el lobby judío, israelita, sionista es tan poderoso y ha sido tan poderoso. Yo lo expliqué en el programa anterior en español desde hace más de 100 años, y su influencia a través de los Rothschild, de los grupos económicos, de los paraísos fiscales, de las economías paralelas a los estados, como pueden ser los estados bancarios, que le quitan por derecha 300 billones de dólares a los rusos después de la invasión a Ucrania. Se los quitan por derecha porque los norteamericanos controlan el sistema económico del SWIFT, que es el mecanismo de intercambio comercial que se hace en dólares alrededor del mundo. Entonces ahora militarizaron literalmente la denominación del dólar para poder destituir de dinero en efectivo, de transacciones comerciales, lo que conocemos como sanciones, a Rusia. Pero no solamente eso, están utilizando su capacidad de hacer transacciones alrededor del mundo con este sistema bancario, SWIFT, que se conoce como SWIFT, para poder apropiarse de los recursos en dólares que cualquier nación del mundo que se oponga a los abusos norteamericanos, israelíes y europeos. Estos tres vienen desde hace más de 100 años trabajando para lo que está pasando hoy en Palestina. Ellos nos están diciendo alrededor del mundo que si no hacemos lo que los Estados Unidos, o lo que Israel y los Estados Unidos quiere, van a llegar, van a acabar, van a vigilarnos a todos y van a matarnos a todos que nos opongamos a la hegemonía norteamericana, israelí, norteamericana, europea, británica, alrededor del planeta. Eso es supremamente serio y supremamente grave, y por primera vez se ha expuesto el dominio de los israelíes, es decir, de los judíos, como se conocen mundialmente, especialmente las élites alrededor del planeta. Vemos cómo las compañías más importantes del mundo, Black, Piedra Negra, Verizon, otras compañías, se están apoderando de las instituciones públicas a través de personas que tienen inmunidad diplomática, que no han sido elegidos para nada, para cargos públicos, pero que sí influencian a nuestros políticos en posiciones de poder, en toma de decisiones en los congresos y los parlamentos, que son los que transforman las leyes, para que se apliquen en contra de los mismos pueblos en los que ellos tienen influencia. Vemos, por ejemplo, cómo Abby Martin es una periodista que no puede decir nada en contra de Israel, porque Israel la acusa de antisemita. Nadie puede decir nada porque sionista y antisemitismo son la misma cosa. Vemos profesores de más de 50 años de trayectoria en Harvard, como Alan Dershowitz, mintiendo, literalmente mintiendo, inventándose mentiras por doquier en transmisiones por más de 50 años, que ha sido profesor en las universidades de élite en los Estados Unidos. Pero esto está cambiando tremendamente, por ejemplo, con la destitución de la profesora de la Universidad de Pensilvania, gracias a un donante que dijo, no, yo iba a dar 100 millones de dólares, pero ahora como esa profesora está diciendo que hay que matar a todos los judíos, cosa que era totalmente falsa, y mientras esa sea la presidenta de la Universidad de Pensilvania, pues yo no voy a donar los 100 millones de dólares, y la echaron y le tocó disculparse públicamente por lo que dijo. Y esto es el colmo de la influencia del pueblo de Israel, o de Israel, el pueblo sionista, que en este momento es la mayoría del pueblo de Israel. De pronto lo quieren a Netanyahu, pero la mayoría del pueblo está a favor de lo que está haciendo contra Palestina. Así de degenerada es la actitud de soberbia de estos elegidos de Dios, que pueden matar a todo el mundo si se oponen al plan, de acuerdo con ellos, de Dios. Y el plan de Dios, de acuerdo con la Iglesia Católica, de acuerdo con la Iglesia Evangélica, es que Israel gobierne sobre el mundo, punto, porque ellos son el pueblo elegido. ¿Cómo le parece a usted eso? Entonces, estamos en necesidad, por supuesto, de una nueva revolución en lo intelectual, porque es que estos señores dicen que cómo se atreve usted, que no tiene ningún grado. Yo tengo 13 PhDs, yo soy doctor, están peor que este señor Barbosa y sus barrabases allá en Colombia.
se creen intocables por sus títulos y por su preparación académica. Pues no estoy diciendo que no, pero es que la preparación académica debería ser para servir a las comunidades, a los pueblos, a las gentes, pero está hecha y dirigida para ir en oposición, en contra, y para perseguir, para vigilar en sus computadores, en sus comunicaciones, a toda persona que diga lo que yo estoy diciendo y a todo gobierno que diga lo que yo estoy diciendo. Entonces se pone uno su vida en riesgo, pone uno a las naciones en riesgo, porque estos tipos llegan a aterrorizarlo a uno, a decirle que lo estamos vigilando, lo llevamos visto, le mandan amenazas, le dicen que lo van a matar, de cuánta vaina le dicen a uno. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos, y por primera vez el mundo está notando lo corrupto que son sus sistemas políticos, sus políticos, y cómo no están siendo representados. Los pueblos del mundo no están siendo representados, y nunca lo han sido, porque este es el punto precisamente. Lo que Estados Unidos vive, lo que Colombia vive, lo que los países del mundo vive, de acuerdo con la influencia israelita en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, controlados por los Estados Unidos, la creación de la CIA, la creación de las Naciones Unidas, la creación de la OTAN, la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todo esto nace después de la Segunda Guerra Mundial para proteger una sola iniciativa, y adivinen cuál iniciativa es esa: la israelita, de la cual se beneficiaron desde la Primera Guerra Mundial, desde el documento de Balfour, los británicos, con la aparición de Lord Rothschild, un banquero de ascendencia alemana que empezó a prestarle dinero a los estados en vez de prestarle dinero a la gente. Entonces eso le dio la capacidad de imprimir la moneda, y él se localizó estratégicamente en 5 partes del mundo, que fueron Frankfurt, la ciudad de Londres, Nueva York, París, y otra que se me olvida en este momento. Pero estos 5 ciudades, como también la Casa de la Moneda en los Estados Unidos, la Reserva Federal, son todas organizaciones privadas que no han sido elegidos popularmente para manejar las decisiones económicas de los estados. Y ese sistema se ha replicado desde entonces en todas las élites del planeta, especialmente en Centro Latinoamérica, pero obviamente en los países que antes eran considerados inmensamente democráticos o primermundistas, como eran los Estados Unidos, Israel. Israel vive mejor que la mayoría de los europeos. La pobreza en Europa está aumentando a pasos agigantados desde hace más de 10 años, y las condiciones de vida para los trabajadores están cada vez peor. Lo que hemos visto entonces, para hacer una conclusión, es que la Iglesia, las convicciones religiosas, entonces están apoyando con bases bíblicas el genocidio de personas inocentes, hombres, mujeres y niños, en el nombre de Dios, y están tan convencidos de que pueden hacerlo que hasta los apoyan. Yo ya me aburrí de ver sacerdotes católicos excusando lo que está haciendo Israel. Ya me aburrí de ver cómo la madre y la hija estaban en la iglesia del Santo Sepulcro de la Sagrada Familia, de hecho, en Belén. Creo que fue en Belén, sí, no estoy seguro, pero sí, creo que fue en Belén, en la iglesia de la Sagrada Familia, y un francotirador israelí aburrido, pero con ganas de matar a alguien, las mató a las dos, a la madre y a la hija. De nuevo les pregunto, ¿por qué harían eso? ¿Es que los israelitas acaso no conocen a Jesucristo? Y ustedes, los cristianos, los católicos, no dicen que Jesucristo bendijo a los israelitas en Génesis 12, diciendo que el que se ponga en contra de Israel se pone en contra de Dios, y que Dios lo aplastará porque ellos son el pueblo elegido, y a través de Abraham, no a través del pueblo de Israel, sino a través de Abraham, las naciones serían bendecidas? Y esos son 3 fes diferentes. Entonces, todo el mundo dice que tiene la razón. Los católicos tienen la razón, los evangélicos, que odian a los católicos por muchas razones, dicen que tienen razón, pero todos están en lo mismo, que es proteger a Israel, no importa lo que haga. El primer ministro Benjamín Netanyahu citó además a Samuel 15, creo que era hablando de Amalek y lo que hizo Amalek, lo que Israel le hizo a Amalek, que fue: mató hombres, mujeres, niños, vacas, animales, burros, cabras, todo lo mató. Cosa que Saúl no pudo hacer, porque Saúl dijo que era el primer rey. No, hermano, pero ¿cómo así que matar hombres, mujeres y niños, y hasta las vacas y los animales? Y de acuerdo con el Antiguo Testamento, si usted lee el libro en su totalidad, Dios se puso bravo y destituyó a Saúl rey, y puso a David. David, que se salió con la suya, que fue criticado muchísimo
hacia el siglo XVII y siglo XVI, por muchas razones, sobre todo de peso, y en peso teológico y en peso de discurso moral, en oposición precisamente a lo que René Descartes llamó en qué criterio basa usted que la Iglesia es todopoderosa y que es la representación de Cristo en la tierra, cuando vemos lo corrupta que es, cuando está llena de buenas intenciones, como decía Bondeville, que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Todos estos pensamientos y toda esta crítica a la Iglesia con René Descartes, antes y después de René Descartes, pues trajo lo que nosotros convenientemente llamamos hoy la separación de la Iglesia y el Estado, la ciencia en oposición a la religión, etc. Y tenemos una cantidad de mártires al respecto. Giordano Bruno, por atreverse a decir que había otros planetas, la Iglesia Católica lo quemó allá en Palo, en fin, tantos ejemplos que podíamos dar acerca de la relación entre la Iglesia, la mentira, la manipulación política y cómo los evangélicos son fundamentales para las elecciones de 2024 para los Estados Unidos, porque son en Estados Unidos como 70 millones de evangélicos, sin contar con los católicos que también piensan lo mismo, que Israel tiene razón y que hay que ir con Israel no importa lo que haga, y ese no es el Jesucristo que yo conozco y eso no está de acuerdo con la Escritura. Ellos dicen que Génesis 12, bueno, pues vayamos a las Escrituras. Pero primero, antes de ir a la Escritura, vamos a leer lo que es, de acuerdo con Naciones Unidas, Oficial de Asuntos Políticos de la Oficina de Prevención de Genocidio y de la Responsabilidad de Proteger de las Naciones Unidas. Las expresiones expresadas en este artículo corresponden al autor y no necesariamente reflejan las posiciones de Naciones Unidas. O sea, la prevención del genocidio, para hacer un sumario. Primero, la prevención del genocidio, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio. Segundo, la función de alerta temprana, una recopilación de información y análisis. Tercero, una función de respuesta, es decir, recomendaciones para prevenir el genocidio. Función de enlace, segundo, la responsabilidad de proteger. Tercero, herramientas dentro de los tres pilares. Y cuarto, desafíos y oportunidades y conclusiones. Cuando yo les cité a ustedes el caso de lo que pasó en Ucrania después de las elecciones que fueron ganadas democráticamente y que ahí fue cuando vimos las primeras líneas de resistencia. Las líneas de resistencia, la primera línea, como se le conoce en Colombia, que fue una línea de resistencia de jóvenes valerosos que dijeron no joda, pero ¿qué es lo que pasa, hombre? No podemos tener independencia, no podemos tener autodeterminación, no podemos tener soberanía. Los Estados Unidos no quieren que tengamos absolutamente nada y estos cabrones, nuestros propios hermanos de nuestro propio país nos están matando, que era lo que estaban haciendo los ucranianos y los nazis con los rusos, como ya mencioné al principio, que estaban siendo asesinados a más de 14.000, 15.000 personas desde 2014, cuando Yanukovych tuvo que salir corriendo porque los gringos decidieron que no iban a dejar que se quedara en el poder. En esa primera línea, más de 100 jóvenes fueron asesinados por nazistas y por gente que quería que los Estados Unidos viniera más cerca de Ucrania. Uno, si no el país más corrupto, muy convenientemente, y de hecho así lo era, reportado por todas las cadenas en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. La BBC, el CTV, el CBC, Fox News, CNN, todas estas cadenas hablaron de lo corrupto que era Ucrania, sino el país más corrupto de Europa. Por eso nunca fue aceptado en la Organización del Atlántico Norte, y mucho menos como miembro de la Unión Europea, porque para ser miembro de la Unión Europea, usted tiene que cumplir con ciertos estándares. Uno de las partes de esos estándares es, por supuesto, económicos, políticos, de estabilidad política y social, para todos los que dicen que el socialismo es malo. Si usted no tiene en cuenta lo social, si únicamente privatiza las cosas, usted le deja todo el control de millones de personas a muy pocas, y eso es precisamente lo que el socialismo trata de evitar, porque el resultado de ese tipo de política, que es la que aplica los Estados Unidos, Israel, Europa, para con sus colonias, que todavía creen que son colonias, porque de gran manera sí lo son, empezando por sus élites, pues demostraron, y era que no les importaba lo que hicieran nadie. Ellos iban a seguir matando rusos en Luhansk y en Donbass. ¿Qué pasó? Rusia dijo, oiga hermano, tenemos un tratado que se llama Minsk I. Alright, este tratado se hizo precisamente para evitar el genocidio, el asesinato de personas inocentes
el bombardeo de estas dos zonas que querían declararse repúblicas independientes de Ucrania, porque eran más de orientación hacia Rusia. Y Ucrania siempre ha tenido relaciones políticas interpersonales de parentesco con Rusia y con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y con el Zar antes de las Repúblicas Socialistas Soviéticas o la victoria de la Revolución Bolchevique a principios del siglo XX, que también estaba orientada por los judíos. O sea que esto es una cosa que ha venido sucediendo en más de 100 años. La prevención del genocidio. El marco de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad viene definido por los mandatos relacionados con el nombramiento de los asesores especiales del Secretario General para la Prevención del Genocidio en 2004 y para la responsabilidad de proteger en 2007. Cabe entender que el establecimiento de estructuras dedicadas a la prevención de crímenes atroces acontece en un marco en el que la organización tiene como tres pilares fundamentales de su trabajo el fomento de la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo, y en este sentido, como comentario preliminar, es necesario indicar que el establecimiento de una capacidad dedicada a la prevención de los crímenes atroces no menoscaba el trabajo que directa o indirectamente esté relacionado con esta temática, llevan a cabo otros departamentos o agencias dentro del sistema de Naciones Unidas. O sea que lo que hace es liderar misiones que la organización tiene desplegadas con el consentimiento de los Estados miembros, incluyendo aquellos con mandato de monitoreo de acuerdo de paz. A la vez, muchas de estas misiones han ido incorporando mandatos de protección de civiles, incluyendo protección directa por parte de las fuerzas de las Naciones Unidas, y al margen de ello, muchas de las misiones de mantenimiento de la paz contienen mandatos temáticos relacionados con aspectos de relevancia directa para la prevención de atrocidades. Nada de esto ha sido practicado por las Naciones Unidas. Al contrario, los enviados de Naciones Unidas han sido asesinados más de 200 hasta el día de hoy, desde el 7 de octubre. Más de 101 periodistas han sido asesinados hasta el día de hoy. La gran mayoría palestinos. Pueden ser norteamericanos, cualquiera. Si usted no entra con las fuerzas israelíes o con el permiso norteamericano de las fuerzas de Israel, lo matan. Usted se convierte en blanco. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El genocidio y la responsabilidad de proteger. Tan importante como crear estructuras de intercambio y análisis de información es comprender qué tipo de información es la más relevante. En este sentido, la Oficina del Asesor Especial ha desarrollado un marco de análisis que incluye 8 factores de riesgo. En resumen son: tensión en las relaciones entre los grupos, incluido un historial de discriminación u otras violaciones de los derechos humanos contra un grupo. Segundo, escasa capacidad institucional para prevenir el genocidio, que puede deberse, por ejemplo, a la inexistencia de un poder judicial independiente, que es lo que pasa en Palestina en este momento, de instituciones nacionales eficaces de defensa de los derechos humanos, de entidades internacionales capaces de proteger a los grupos vulnerables y de fuerzas de seguridad y medios de comunicación imparciales. Fundamental esto. Repito, la única información que podemos ver es como la guerra en Ucrania. Nada si no son mentiras y más mentiras, como fue expuesto por Ellsberg en el caso de la renuncia, lo que hizo renunciar al presidente Nixon en 1974 por corrupto, así de simple. El señor Ellsberg hizo lo que hizo Julian Assange hacia 1971, también con la Comisión Ciudadana para investigar al FBI, que dio con importantísimos resultados, que fue, por ejemplo, descubrir lo que estaba haciendo COINTELPRO, que era una operación secreta en contra de estudiantes, de dirigentes ciudadanos, de dirigentes que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Lo que estamos viendo hoy es also una reivindicación a los derechos civiles y morales y ciudadanos por los que lucharon las personas en el tiempo de Vietnam, que nosotros cogimos su antorcha. Cuando Vietnam estaba ocurriendo, yo era un niño viviendo en Estados Unidos, que mi mejor amigo era un negro, y ese negro y yo éramos los mejores en matemáticas. Entonces yo quería ir a su casa y ir a la mía, pero fue cuando conocí de primera mano dónde vivían los negros, cómo vivían los negros, en qué condiciones y cómo odiaban a los blancos. Es decir, cuando yo llegué a esa casa a estudiar matemáticas, me di cuenta que era la última vez que iba a ir, porque casi que no salgo de ahí, mi madre casi no me encuentra, en fin, no, una cosa complicada en los 70s.
Lo que estamos viendo hoy reivindica los movimientos de unidad ciudadana que hicieron lo que se les pidió. Peticiones públicas, se quejaron por escrito ante sus representantes, manifestaciones públicas, de cuánta vaina hicieron, nunca fueron escuchados. ¿Qué pasó? Richard Nixon se pasó por la faja las inmensas manifestaciones de millones de personas en la guerra de Vietnam, y lo que hizo fue matar gente. Y COINTELPRO empezó a matar a líderes sindicales y a líderes de derechos civiles, incluyendo, hoy sabemos, al doctor Martin Luther King Jr. y, por supuesto, a Malcolm X, que si no estás con el oprimido, estás por el opresor. Entonces, que fueron fundamentos básicos para la liberación de Sudáfrica. Lo que estaba pasando en Estados Unidos influyó muchísimo en lo que estaba pasando en Rodesia y las colonias holandesas en África. Para haber creado el estado del apartheid que existió en Sudáfrica, que hoy día demanda a Israel por genocidio. Pero sigamos. Circunstancias que propician el genocidio, como el fortalecimiento súbito o gradual del aparato militar o de seguridad, en este caso provisto por los Estados Unidos y otros países a Israel. Actos que pueden, el cuarto, actos que puedan constituir elementos de genocidio, asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, actividades de limpieza étnica o pogromos o medidas de privación de libertad deliberada, de privación de alimentos, que es lo que está pasando, lo dijeron públicamente, y esto corrobora la intención del genocidio, que es vamos a cortar los alimentos, el agua, la electricidad, la información, los medios de comunicación, el internet, todo, la luz, el agua, nada de esto. Quinto, indicios de intención de destruir total o parcialmente que han sido demostrados, ya lo digo, por el presidente de Israel, por el primer ministro de Israel, por el jefe del Ministerio de Defensa de Israel, que todas estas personas son alemanes en diferentes intervenciones lo han dicho públicamente, que estos tipos no son personas sino animales, y la inhumanidad, la deshumanización del palestino y de cualquiera que se oponga a ellos en las universidades públicas y privadas alrededor del mundo, habla del significado de la influencia del lobby sionista en todo el planeta. Nunca se había visto de tal manera la influencia del pueblo, de la gente de Israel, de los ricos de Israel, de las élites de Israel, del capital bruto de Israel a lo largo de los siglos, acumulado a lo largo de los siglos con los nuevos capitales emergentes, también de iniciativa judía, como son las plataformas Facebook, YouTube y otras que obviamente muy probablemente censuren este programa. Indicios de intención de destruir total o parcialmente, factores desencadenantes como pueden ser elecciones u otros eventos anticipables. Sabemos que Estados Unidos entra en el 2024, pasado mañana, con una carrera, por supuesto, política en elecciones federales en los Estados Unidos para 2024. Y pues los Estados Unidos no tienen un candidato libre de la influencia israelí. Si ustedes ven, incluso los mejor posicionados en las más recientes polls que quieren, por supuesto, establecer un cambio de régimen en los Estados Unidos, como yo le dije a George Galloway hace 2 o 3 años, que si hay un país que necesita un cambio de régimen es los Estados Unidos y su política corrupta, lo mismo los parlamentos en Inglaterra y Europa, que son tan corruptos que mire lo que apoyan, genocidios. Ahora ya no les importa, apoyan abiertamente, con armamento y con todo tipo de munición, con correspondencia política, con medios de comunicación, un genocidio. Y que de ahora en adelante tenemos que acostumbrarnos, pues no, ¿cómo se le ocurre? Los latinoamericanos llevamos más de 500 años conociendo lo que es el terrorismo, peleando el terrorismo desde 1492. Muy bien, entonces ahora sí llegamos a la parte final de este artículo, y es las herramientas que se pueden utilizar para prevenir el genocidio. Ofrecer asistencia en materia de capacitación para fortalecer la protección de los derechos humanos ha sido imposible. Contribuir al fortalecimiento de instituciones nacionales, imperio de la ley, reforma del sector de la seguridad y otros, tampoco ha sido aceptado porque Palestina no es un Estado y también porque Israel no tiene fronteras definidas.
Israel. Si usted ve el último mapa que sacó el primer ministro Netanyahu este año, hace apenas un mes o dos, antes de que empezara la guerra, Palestina no está incluida. Israel es una nueva nación que incluye el monte del Sinaí, los altos del Golán y nuevos territorios adquiridos en Palestina. Esto lleva más de 100 años planeándose y ustedes lo vieron cuando yo les mencioné a ustedes la declaración de Balfour hace 100 años. Y hay una cosa que usted debería saber, y es que Balfour, quien hizo esa declaración favoreciendo y diciéndole a este señor Lord Rothschild, representante de la hegemonía económica judía en el mundo, pues se vio muy favorecido. Pero este señor, Balfour, cuando él fue primer ministro británico, él estaba en contra del movimiento de los judíos en Europa, y él no quería para nada a los judíos en Europa. Pero cuando se salió el primer ministro, empezó la Primera Guerra Mundial y necesitaban aliados, dinero, la intervención norteamericana, que la opinión pública norteamericana cambiara, pues como llamaron a los judíos para que eso sucediera, y sucedió. Los Estados Unidos terminaron participando en la Primera Guerra Mundial después del hundimiento de Lusitania y rescataron así la iniciativa imperial británico-francesa, que favoreció, pues, obviamente, a los judíos. Vean mi programa anterior para ver con más detalle el asunto, pero terminamos entonces con lo que he querido hacer ahora, es terminar con el derecho a asistir, ¿no? Pero antes de llegar al derecho a asistir, es que cuando un país está en dificultades de guerra y no tiene maneras de corroborar, un Estado no tiene instituciones que puedan funcionar, que puedan decir lo que está pasando, que se encuentre en posición de no combate, no puede combatir al oponente, existe el derecho de intervención. Una de las conclusiones es: a modo de conclusión, los asesores especiales para la prevención del genocidio y para la responsabilidad de proteger trabajan con la doble responsabilidad de avanzar el compromiso político para la prevención del genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la depuración étnica, por una parte, y la de fortalecer las estructuras operacionales dentro y fuera de las Naciones Unidas para que este compromiso de prevención tenga efectos tangibles en situaciones de riesgo. En este sentido, la cooperación con organizaciones regionales y subregionales constituye una de las prioridades fundamentales de su oficina, la Oficina para Prevenir el Genocidio. El enfoque amplio de trabajo de los asesores especiales, cubriendo desde la prevención más temprana a la gestión de situaciones de crisis, permite muchas vías de cooperación a nivel regional que la oficina sigue explorando con el fin de mejorar la capacidad colectiva de prevención. Ese es el espíritu con el que la oficina también ha trabajado con órganos de la Organización de Estados Americanos, OEA, y con la que espera seguir fortaleciendo las relaciones con esta organización en el futuro. Pero la verdad es que ha sido totalmente inoperante las Naciones Unidas, totalmente inoperante, a pesar de que 153 países votaron por el cese al fuego. Los Estados Unidos vetaron que no, que porque hasta que jamás no esté destruido. Ahora, jamás fue creado por Israel y los Estados Unidos, así que no nos vengan con cuentos. Para dividir a la Organización para la Liberación de Palestina, que terminaron matando, ahora se sabe que envenenaron a Yasser Arafat. Es decir, los mismos intereses que protegieron a Israel en la Primera Guerra Mundial son los mismos que la protegieron en la Segunda, que organizaron su nacimiento, y todos los organismos de control, de destrucción masiva de países, de derrocamiento de presidentes que no están afines con la política israelí, norteamericana y europea de siempre colonizar y tener súbditos y de participar a las élites con el control y armas para mantener el orden y la hegemonía norteamericana, son los mismos que están respaldando hoy día el genocidio en contra de los palestinos, y lo harán en cualquier otro país que se oponga a sus reglas. O sea, lo que estamos viendo es el éxtasis más fantástico de Israel y de los norteamericanos y de su historia genocida y su intervención en diferentes democracias para la destrucción de las sociedades, para el apoderamiento de sus recursos naturales, para crear pobreza, deuda
indefinida, como lo hace el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de los cuales algunos países son ejemplos de haber renunciado a ellos, como lo es Bolivia, y su crecimiento económico llegó hasta el 7%, por eso Evo Morales lo tuvieron que destituir, lo que está pasando en Perú y lo que está pasando ahora en Argentina, con estas nuevas iniciativas del nuevo presidente en Argentina, que viene con estas ideas neoconservadoras y neoliberales. Son lo mismo, estos liberales y conservadores protegen los mismos intereses que son los de Israel. Las razones son claras, y es que Israel tiene la mayor influencia en términos de no solamente de ser terrorista, lo que estamos viendo es terrorismo puro, hermano. Bombas de 2000 libras, hermano. Estamos viendo que atacan hospitales, atacan enfermeras, matan doctores, matan periodistas, matan gente de las mismas Naciones Unidas de las que ellos hacen parte y tienen impunidad por eso y son protegidos por los Estados Unidos, el Reino Unido y los países en Europa, que obviamente no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo y no estamos siendo representados. De ahí la necesidad de escoger un nuevo liderazgo. La responsabilidad de proteger. La función asignada por el secretario general al asesor especial para la prevención del genocidio se complementa a partir del año 2007 con el nombramiento del puesto de asesor especial para la responsabilidad de proteger. Este nombramiento se vinculó a lo que el secretario general consideró como la necesidad de promover los aspectos conceptuales, políticos y operacionales de la responsabilidad de proteger. Este principio había sido acordado 2 años antes por parte de todos los Estados miembros de la organización en el documento de la Cumbre Mundial de 2005, en respuesta a la necesidad de articular formas de responsabilidad colectiva al riesgo de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y depuración étnica. En concreto, en los párrafos 138 y 139 del documento se define el alcance de responsabilidad compartida para la prevención del genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la depuración étnica, en los términos del propio acuerdo. Veamos entonces los apartes. Artículo 138. Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, que Israel no ha hecho nada al respecto. Cada Estado debe hacerlo, Israel está en obligación de hacerlo, no importa un carajo. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias, que es exactamente lo que continúa haciendo Israel. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana. ¿Para qué? Para que se prevenga la depuración étnica, de genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad en contra de cualquier población. Y eso es una obligación que todo país debe tener que haya sido firmante de este tratado, y es no asesinar a su propia gente. En el artículo 139 que también mencioné, la comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los capítulos 6 y 8 de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En este contexto estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas de manera oportuna y decisiva por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su capítulo 7 en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no protegen a su población del genocidio, que fue lo que pasó en el caso de Colombia, Centro y Latinoamérica, Guatemala, etc. Los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, así como sus consecuencias. Teniendo en cuenta los principios de la Carta y el derecho internacional, también tenemos intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, ayudar a los estados a crear capacidad para proteger a su población del genocidio y los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se encuentran en situaciones de tensión antes de que estalle la crisis y los conflictos. Esto no ha sucedido. Sucedió hace una semana cuando 153 países vinieron y dijeron, hermano, no. 10 países dijeron que no y uno se abstuvo, que eso es el Reino Unido. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que ninguno de los principios de protección se ha aplicado ni se va a aplicar de acuerdo con lo que Estados Unidos, a que ahora quiere ir en guerra, porque Israel acaba de llamar a Estados Unidos para que ataque a Irán inmediatamente, porque ahora la culpa es de Irán.
de lo que pasó en el 7 de octubre, porque según ellos la historia comenzó el 7 de octubre, cosa que es una total farsa. Y están invitando a Canadá para que declare que el ejército de la República Islámica se ha declarado en Canadá como un grupo terrorista. En otras palabras, lo que quieren es atacar a Irán de frente. Israel, que es lo que siempre ha querido, y ahora los Estados Unidos con sus amigos en Inglaterra. Lo que está pasando en el Mar Rojo es una cosa que debe sentar antecedentes para nosotros, para la patria y para el mundo. Y esto es que los países que rodean al Mar Rojo decidieron, con excepto a Bahrein, no apoyar la iniciativa norteamericana en su nueva operación de control sobre el Mar Rojo. Estamos hablando de Yemen, Arabia Saudita y los países Egipto y otros que rodean el Mar Rojo han decidido no cooperar con Norteamérica. Israel se está viendo en aprietos porque ahora Arabia Saudita, que está en buenos términos con Irán, si llegan a atacar a Irán, que es lo que quiere hacer Israel, aparte de quedarse con los miles de millones de trillones de metros cúbicos de gas y mucho petróleo que hay debajo de Palestina, no es otra cosa sino una manipulación de los documentos que acabamos de ver, que las Naciones Unidas y sus 153 países le dijeron a Israel, a los Estados Unidos que no, pero como no son vinculantes, esta iniciativa de los 153 países no es vinculante por el veto de los norteamericanos y la actitud de Israel de no obedecer a ningún país del mundo, ni a ningún tratado, ni a la Carta de los Derechos constituidos internacionalmente como obligatorios, vinculantes para todos los países, que son los que acabo de leer para ustedes. El proteger a la ciudadanía de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de limpieza étnica, entre otros, que es lo que estamos viendo, utilizando la Biblia como fundamento para los católicos, los protestantes. Es impresionante que suman más de 600 millones alrededor del mundo apoyando a el genocidio en Israel. Mucho que decir, ¿no? Hablar de este tema. ¿Qué piensa usted? Me gustaría saber cuál es su comentario. Le digo una cosa. Yo soy de las personas que cree que atacar a Irán es un error gravísimo. Irán no se va a quedar de brazos cruzados. Irán no tiene el mismo potencial que tienen los Estados Unidos y sus aliados como para acabar con ellos. Es obvio que los Estados Unidos tienen muchísimo más poder bélico. Lo mismo Inglaterra y sus aliados. Pero si Israel, que es lo que yo creo, ataca primero a Irán para involucrar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos se mete en el ají, en la caldera del demonio, hermano, eso es porque no hicieron caso a ninguno de los tratados o los artículos incluidos que demanda a Naciones Unidas en la capacidad de proteger a otros y de evitar genocidio, sino que son ahora cómplices de Israel en su genocidio. Eso nos demuestra cómo los pueblos católicos y protestantes evangélicos son tan fácilmente manipulados con fines políticos. Esa discusión la tuve hace varios años también en un programa católico que denunciaba las inconcordancias del nuevo Papa, que ahora pues está autorizando no el matrimonio de iguales, pero que si se pueden casar, que la iglesia no les va a dar la bendición, pero no se va a oponer a que se casen homosexuales o personas del mismo sexo dentro y con la bendición de la iglesia. Eso es anatema, eso no se puede aceptar. Pero prefiero entonces que pues la iglesia ya no es iglesia. Y fuera de que acompaña regímenes totalitaristas, ¿no? Como fue el régimen de Franco, como fue la conquista, la colonia y la poscolonia en lo que se conoce como el periodo republicano, yo lo llamo la segunda colonia, y ahora la necesidad de los pueblos de rebelarse contra esta atrocidad, no solamente que están cometiendo contra Palestina, sino que revela las intenciones siempre bien fundamentadas, bien documentadas, de lo que son las propuestas de colonización para el siglo XXI, empezando con el 11 de septiembre de 2001. Es la mejor manera de terminar el año porque, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad nos hará libres. Y esto es lo que busca Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera.
y es encontrar la vía fuera de los problemas que nos están acosando, que son capaces de destruirnos a nosotros, a la patria y al mundo, si no reaccionamos hoy en contra de esta abominación. Lo que quería decir también es que la guerra contra Rusia no la van a ganar, de hecho ya perdió y Ucrania ya perdió. Y el Minsk II, los acuerdos de Minsk II no eran sino una trampa de Alemania, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos para demorar a Rusia, de modo que los ucranianos se armaran. ¿Ok? ¿Y quién ganó la guerra? Un presidente judío en un país donde hay muchos nazistas que detestan a los judíos y que probablemente el fin de este señor no vaya a ser el mejor de todos. Si este señor se queda más tiempo del necesario en Ucrania, muy probablemente lo cuelguen del palo más alto o lo asesine su propio grupo de seguridad, o él se vaya muy campante y rocinante a vivir a los Estados Unidos o a algún país europeo con la fortuna que ha lavado para los partidos en los Estados Unidos, que han lavado miles de millones de dólares utilizando la guerra contra Rusia como lavadero. Van a dejar a Ucrania, como ya está totalmente destruida, sin un liderazgo político, totalmente dividida en manos de personas como siempre corruptas, elegidas a dedo por conveniencia de intereses como los norteamericanos, y el país y el mundo van a ir con los ojos abiertos al desfiladero. Esperemos que no sea así. Les deseo un feliz año nuevo. Yo no celebré esta Navidad, no, con lo que está pasando en Palestina, ni Año Nuevo tampoco. Les deseo a ustedes bendición, que les vaya muy bien, y sí, pero personalmente, mientras nosotros no cambiemos las realidades de nuestras naciones, nuestras realidades políticas, económicas y sociales, el mundo va a ver cómo el anticristo literalmente no demora en aparecer, porque ya no le toca sino decir, bueno, ya me mamé, hacen lo que les digo o hacen lo que les digo, malditos perros, y esta es la que es, y se hace como yo digo, y si no los matamos a todos, tal y como lo dice el libro del Apocalipsis. Ahora, la parte bíblica. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta un próximo encuentro en Reacción Hoy. Au revoir, bye bye, hasta pronto.